Mi nombre es Mónica Andrea Shermax, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil del Centro Universitario del Norte, CUNOR. Vamos a ver la técnica de revisión y evaluación de proyectos con sus siglas PERT. ¿Qué es? El método o diagrama PERT es una técnica que permite dirigir la programación de un proyecto. Consiste en la representación gráfica de una red de tareas que, cuando se colocan en una cadena, permiten alcanzar los objetivos de un proyecto. ¿En qué consiste el diagrama PERT? En su etapa preliminar, el método PERT incluye lo siguiente. Primero, el desglose preciso del proyecto en tareas. Segundo, el cálculo de la duración de cada tarea. Tercero, la designación de un director del proyecto que se encargue de asegurar la supervisión de dicho proyecto, de informar en caso de ser necesario y de tomar decisiones en caso de que existan variaciones de las proyecciones. ¿Cuáles son los elementos del gráfico PERT? Primero tenemos las tareas, que a veces las denominamos actividades, representadas por una flecha. Se le asigna a cada una de las tareas un código y una duración. Sin embargo, la longitud de la flecha es independiente de la duración de la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente de si nuestra tarea tenga un tiempo de duración más larga o un tiempo de duración corta, nuestra flecha no tiene que variar. Nuestra flecha va a variar en sí por lo que nos pida el diagrama o por cómo nosotros queremos que nos quede nuestro diagrama. También tenemos las etapas, es decir, el inicio y el final de una tarea. Cada tarea tiene una etapa de inicio y una etapa de finalización, con excepción de las etapas iniciales y finales. Cada etapa final es una etapa de inicio de la siguiente tarea. Las etapas generalmente están numeradas y representadas por un círculo, pero en algunos otros casos pueden estar representadas por otras formas, cuadrados, rectángulos, óvalos, etc. En este caso nosotros los vamos a representar con óvalos. También tenemos las tareas ficticias, que son representadas por una flecha punteada que indica las limitaciones de las cadenas de tareas entre ciertas etapas. Y acá tenemos la forma en cómo las vamos a representar, que es una flecha punteada. Entonces vamos a ver un método que es muy importante y muy útil en la evaluación de proyectos. Es el método de la ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica es la que nos permite visualizar las tareas que son esenciales y que no permiten ninguna demora. Es también conocido como CPM, que puede ser una herramienta muy útil para programar y administrar mejor proyectos complejos y la cantidad de tiempo que las tareas pueden requerir. El CPM designa el orden específico y la secuencia de acciones que inevitablemente determinan la duración del proyecto. Esto es especialmente útil en la administración de proyectos con tareas de superposición, mucho consumo de tiempo o incluso demoras, porque se aborda la programación de un proyecto en base a tareas independientes. Se visualizan en un diagrama y luego se obtiene una estimación casi exacta de la duración de cada tarea individual. Entonces, vamos a ver un ejercicio para poder entender tanto el diagrama PERT como la ruta crítica. Y nos dicen que el arranque de una planta se basa en la siguiente red y nos dan esta tabla con los datos, nos dan las actividades, los presentes inmediatos y el tiempo en días. Nos piden tres cosas. Primero, que dibujemos una red PERT para este proyecto, que determinemos el tiempo de terminación del proyecto y por último que identifiquemos la ruta crítica. Si analizamos la tabla que nos dan, tenemos 7 actividades que van de la A a la G. Los precedentes inmediatos, es decir, las actividades de las que dependen la actividad en sí. Podemos ver que la actividad A, B y C no dependen de ninguna actividad anterior, es decir, que para que puedan realizarse no es necesario que haya una actividad anterior a ellas. Sin embargo, la actividad D vemos que depende de la actividad A y
al igual que la actividad E depende de la actividad A. Es decir, que no podemos realizar tanto la tarea D como la tarea E sin haber realizado antes la tarea A. Después tenemos la tarea F, que depende de la tarea C, y por último tenemos la tarea G, que depende de la tarea B y de la tarea D. Es decir, si tanto la tarea B como la tarea D no están realizadas, nosotros no podemos empezar con la tarea G. Y en la tercera columna tenemos el tiempo de duración de cada actividad. Entonces, antes de iniciar con el ejercicio, vamos a ver un término que es muy importante y que es muy utilizado en este método, que es la holgura. Que la holgura de una actividad es el margen de tiempo que disponemos para realizar esa actividad sin retrasar el proyecto, según las fechas que hayamos fijado en su planificación. Mientras vayamos realizando el ejercicio vamos a entender un poco mejor qué es lo que quiere decir esto de holgura, a qué nos referimos cuando decimos holgura. Entonces vamos a empezar con el ejercicio. Existen varios programas que nos facilitan el hacer este tipo de diagramas. Sin embargo, la herramienta con la que estamos más familiarizados es Excel, y por eso es que vamos a hacer nuestro diagrama en esta herramienta. Entonces lo que yo hice acá fue, para ahorrar tiempo, pasar el ejercicio, lo que nos piden, que es el diagrama, dibujar el diagrama, la determinación del tiempo del proyecto e identificar la ruta crítica. Acá tenemos la tabla que nos dan del ejercicio en sí, y acá yo les voy a explicar qué es lo que significa cada una de estas. Muy bien, entonces acá en el óvalo vamos a identificar la actividad, vamos a poner el nombre de la actividad. En el lado izquierdo vamos a tener ES, que es el tiempo inicial más temprano. Debajo de él tenemos LS, que es el tiempo inicial más tardío. Del lado derecho tenemos EF, que es el tiempo final más tardío, y debajo tenemos LF, que es el tiempo final más temprano. La H nos va a representar la holgura, que la holgura es el tiempo final más temprano menos el tiempo final más tardío, es decir, LF menos EF. Y por último tenemos la duración en sí de cada actividad. Entonces vamos a empezar. Yo acá ya realicé el diagrama, les voy a explicar cómo es que se hace. Vamos a tener siempre un inicio. Entonces identificamos nuestro primer óvalo como inicio, y como no han transcurrido días, vamos a tener en todos los recuadros 0. Vamos a tener una holgura igual a 0 y una duración igual a 0 porque no ha transcurrido ningún día. Después, si nos damos cuenta, el ejercicio nos dice que la actividad A, B y C no dependen de ninguna tarea anterior. Entonces podemos abrir 3 espacios, uno para la actividad A, otro para la actividad B y otro para la actividad C. Y empezamos. Para el tiempo inicial más temprano nos vamos a traer el tiempo de la actividad anterior, es decir, 0. Vamos a identificar el tiempo de duración de esta actividad, que es de 4 días. Y para el tiempo inicial más tardío, para el tiempo final más tardío, EF, vamos a hacer la suma del tiempo que trajimos de la actividad anterior más la duración, es decir, 4. Después nos vamos con la actividad B y hacemos lo mismo, nos traemos el tiempo de la actividad 0, de la actividad anterior, que es 0. El tiempo de la actividad de duración de la actividad B es de 8 días. Entonces 0 más 8 es igual a 8. Nos vamos con la actividad C, nos traemos el tiempo de 0. La actividad C tiene una duración de 3 días. 3 más 0 es igual a 3. Y después nos vamos con la actividad D. Vemos que la actividad D y la actividad E dependen de la actividad A. Entonces lo que vamos a hacer es abrir 2 espacios en la actividad A
una para la actividad E y otra para la actividad D. Entonces vamos, y para el tiempo inicial más temprano vamos a utilizar el tiempo anterior, es decir, el tiempo que traemos de A, que son 4 días. Vamos a identificar el tiempo de duración de la actividad E, que es de 6 días. Entonces 6 más 4 nos da un total de 10 días. Para la actividad D nos traemos el tiempo de la actividad anterior, es decir, de la actividad A, que son 4 días. Vamos a identificar el tiempo de duración de la actividad D, que son 3 días. Entonces acá vamos a tener que 4 más 3 es igual a 7 días. Después nos vamos con la actividad F. Vamos y vemos que la actividad F únicamente depende de la actividad C. La actividad C acá la tenemos, entonces traemos el tiempo de la actividad anterior, es decir, de la actividad C, que son 3 días. Identificamos el tiempo de duración de la actividad F, que son 5 días, y hacemos la sumatoria. Acá nos daría 8. Muy bien, entonces después nos vamos con nuestra última actividad y vemos que nos dice que depende tanto de la actividad B como de la actividad D. Entonces traemos las flechas, acá depende de la actividad B y depende de la actividad D, y nos topamos con que tenemos dos tiempos anteriores. Tenemos un tiempo de 8 que es de la actividad B y un tiempo de 7 que corresponde a la actividad C. Entonces la pregunta es ¿cuál de esos dos utilizamos? Vamos a utilizar en este caso el tiempo mayor, es decir, 8. Vamos a identificar el tiempo de duración de esta actividad, que son 6 días, y vamos a hacer la sumatoria normal. 6 más 8 serían 14 días. Después tenemos el final. Para el final nos traemos las actividades anteriores, que sería la actividad E, para finalizar todas, la actividad G y la actividad F. Y nos topamos con que tenemos tres tiempos anteriores, tenemos 10, 14 y 8. ¿Cuál de esos tres utilizamos? Pues ya lo dijimos, que vamos a utilizar el tiempo de la actividad más larga, es decir, 14. Y como no van a transcurrir días, el tiempo de duración va a ser 0. Entonces 0 más 14 va a ser igual a 14. Y ahí estamos. Muy bien, entonces ahora vamos a regresar. Lo que hacemos acá es traer el tiempo anterior, en este caso serían 14, y a este tiempo restarle nuestro tiempo de duración, que es 0, nos quedaría en 14. Y para nuestra holgura ya vimos que lo que tenemos que hacer es la diferencia entre el tiempo final más tardío y el tiempo final más temprano. Entonces 14 menos 14 nos da una holgura igual a 0. Nos vamos con la siguiente actividad. Para esto nos traemos el tiempo de la actividad anterior y la colocamos en esta parte. Hacemos la resta de el tiempo menos el tiempo de duración. 14 menos 6 nos da un total de 8. Y para hacer nuestra holgura serían 14 menos 14. Eso es igual a 0. Nos vamos con la actividad D y nos traemos el tiempo anterior, que serían 14. Hacemos la resta entre 14 y nuestro tiempo de duración. Esto sería igual a 8. Y para nuestra holgura hacemos la diferencia entre 14 y 10, que serían 4 días de holgura. Después nos vamos con la actividad F. Nos traemos el tiempo anterior, que son 14.
le restamos nuestro tiempo de duración, que son 5 días, nos queda un total de 9 días. Y para hacer nuestra holgura tenemos 14 menos 8, que sería igual a 6 días de holgura. Muy bien, después nos vamos con la actividad C y nos traemos el tiempo anterior, que serían 9 días. A esos 9 días le restamos el tiempo de duración de esa actividad C, que serían 3, nos da un total de 6 días. Y para realizar nuestra holgura serían 9 menos 3, nos da igual a una holgura de 6 días. Después nos podemos ir con la tarea D, nos traemos el tiempo de la tarea G, que son 8 días. Hacemos la resta de 8 menos el tiempo de duración de esa actividad, que son 3, nos da un total de 5 días. Y para la holgura hacemos la resta entre 8 y 7, nos da una holgura de un día. Muy bien, después nos podemos ir con la actividad B, nos traemos el tiempo de duración anterior, que serían 8 días. Hacemos la resta entre 8 y 8, nos da un total de 0 días. Y para la holgura tenemos 8 menos 8, igual tenemos 0 días de holgura. Después, por último, dejamos la actividad A, que acá nos topamos con que traemos dos tiempos anteriores. Tenemos el tiempo de 8 y de 5. Anteriormente, cuando íbamos de izquierda a derecha, tomábamos el tiempo mayor. En este caso, cuando estamos de regreso, cuando vamos de derecha a izquierda, vamos a tomar el tiempo menor, es decir, entre 8 y 5 vamos a tomar los 5 días. Entonces hacemos la resta entre 5 y el tiempo de duración, nos da un total de un día. Y para la holgura tenemos 5 menos 4, vamos a tener una holgura de un día. Y ahí tenemos completado nuestro diagrama PERT. Y ya podemos identificar de que el tiempo de terminación de nuestro proyecto es de 14 días. Y ahora, para identificar la ruta crítica, lo único que tenemos que hacer es seguir las holguras iguales a 0, es decir, la del inicio, la de la actividad B, la de la actividad G y la del final. Son las actividades que tienen una holgura igual a 0 y las vamos a identificar con otro color de flecha. Acá. Y tenemos nuestro diagrama PERT del arranque de la planta. Tenemos identificado la cantidad de días para la terminación del proyecto, que son 14, y nuestra ruta crítica, que va desde el inicio hacia la actividad B, después a la actividad G y hacia el final. Entonces, de esta forma es como se realiza un diagrama PERT junto con el método de la ruta crítica en la herramienta de Excel. Y eso es todo.